pero sí de la cara que pones. Bueno, amados, vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Esta tarde es una bendición estar juntos para congregarnos en un solo propósito: darle gloria a tu nombre, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Y el día de hoy, Señor, te rogamos que bendigas a nuestro pastor en el Centro de Vida de Moaya, la palabra que tú tienes para ellos en esta congregación. Pero también, Padre, bendícenos con una palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Padre, con una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, Señor, de consuelo y de fortaleza. Bendícenos, Padre, con una palabra que dé fruto al 100%, Señor. Nuestro corazón, Señor, muchas veces está como piedra, muchas veces está como los espigos o como las aves del cielo, Señor, que se comen junto al camino la semilla por causa, Señor, de que nos preocupamos por otras cosas y no por tu palabra. Pero hoy, Señor, estamos aquí decididos y con una convicción plena en nuestro corazón de que necesitamos tu palabra, Señor. Y te rogamos, amado Señor, que hables a nuestra vida y corazón. Hoy estamos dispuestos, Señor. Te ruego en especial, Señor, que uses mi vida, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no es para la sana edificación, Señor. Y que mis palabras, Señor, sean desde tu corazón, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, pues, el día de hoy quiero hablarles sobre el tema venciendo sobre la depresión. Es una situación, una condición, gracias hermano, qué amable. Es una condición anímica que todo el mundo ha de atravesar, que a lo mejor estás atravesando o que has atravesado. Depresión. El estado anímico de la depresión se manifiesta por la falta de la felicidad, se manifiesta por un deseo o un impulso de muerte, a lo mejor no un deseo de quitarte la vida, como tal deseo de suicidio, pero sí se manifiesta como un deseo de, pues si vivo está bien, pero si no vivo, pues también está bien. No quiero, no me interesa. Me gustaría más algunos pensamientos más dramáticos, pues dicen, me gustaría ya estar en la presencia del Señor. Señor, ya llévame, ya, ¿para qué me quieres aquí? Nomás estoy robando el oxígeno a los que están a mi lado. Hay insatisfacción, por supuesto, en un estado de depresión. Hay insatisfacción porque muchas cosas que tratas de complacer cuando estás en un estado de depresión, buscas diferentes refugios o fugas emocionales, y hay gente que tú vas a encontrar que reacciona de diferente manera. Hay gente que puede inclinarse hacia el alcoholismo, hay gente que se inclina hacia las drogas, hay gente que se inclina a comer compulsivamente, hay gente que se inclina a comprar cosas que no son necesarias, hay gente que... Hay un programa en la televisión que se llama Acumuladores, no sé si lo han visto, gente que tiene de todo, ¿no? De lo que te imaginas, toallas, revistas, periódicos, tiene de todo y no se deshace de nada porque está tratando de llenar físicamente un vacío que realmente es en el interior, es en el corazón. Bueno, yo le hago así corazón, pero realmente no es el órgano del corazón, sino estamos hablando de la mente del hombre. También existe la pérdida de interés, no hay un interés genuino por hacer algo. Si me regalas un poquito de monitor, por favor. Gracias, qué amable. Y ahí se pierde el interés. Mira, tal vez esté pasando la serie más bonita que puedas ver en la televisión y dicen, no, ya, ¿para qué? Tus amigos, vámonos al cine, vámonos al fútbol, y no tengo ganas. Es similar, por ejemplo, cuando tienes una gripa y que está así bien intensa la gripa, a lo mejor tienes físicamente el agotamiento, y aunque algo importante va a suceder, tú dices, no, ahorita no tengo ganas, ahorita quiero descansar, porque hay una situación física. Pero cuando hay una situación
me dolió muchísimo. A la par iba a perder la carrera de psicología, estaba estudiando las dos carreras a la vez y en un momento muy adverso de mi vida donde hubo muchas muertes de seres queridos y algunas de ellas de manera muy trágica, accidentes fatales, asesinatos de familiares, pues me trajo una depresión muy tremenda. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que en todas ellas Dios siempre acompaña al hombre y Dios siempre acompaña a sus hijos, no los abandona. A veces pensamos que Dios nos abandona, pero esos son engaños, ahorita lo vamos a ver. También existe una baja autoestima en la depresión, porque la baja autoestima hace que la persona, al perder el interés, no solamente de las cosas externas, sino a perder un interés de su propia persona, le importa muy poco si está bien vestido, le importa muy poco si su salud está bien. Oye, no consumas tanto alcohol, te vas a dañar el hígado, te vas a dañar todo tu cuerpo, no te metas esas sustancias. Y a veces hay gente especialista de la salud que sabe las consecuencias de meterse porquería y media y aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque no valoran lo que Dios les dio, que es su cuerpo físico. Y también está el sentimiento de tristeza profunda. Yo creo que este sentimiento de tristeza profunda, o esa sensación de tristeza profunda, es lo que caracteriza más a la depresión. Si pudiéramos decir un sinónimo de depresión, tal vez diríamos tristeza, ¿verdad? Ahora, todos hemos pasado a través de una circunstancia triste. Es imposible que alguien aquí me diga, no, nunca he estado triste, no conozco qué es eso. Si me explicas otro poquito más, no hay nadie. Todos hemos pasado y las circunstancias son distintas. El hombre tiene el manejo o el control del 90% de sus circunstancias y un 10% de las circunstancias que le acontecen no tiene control de ellas. Es un principio que se le denomina 90-10. Y por ejemplo, tú puedes controlar el llegar a tiempo a través de levantarte temprano, preparar tus cosas, planchar tu ropa y todo lo que tú tengas que hacer para que tú llegues puntual. Pero a lo mejor en el camino se baja la plumilla y va pasando el tren y tú no esperabas que el tren fuera a pasar. Y está en el 10% de las posibilidades de que te pueda pasar. Bueno, amados, nosotros muchas de las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos y la manera en la que sembramos, como es la ley de la naturaleza y la ley espiritual de la siembra y la cosecha, muchas veces ese 90% de nuestras circunstancias depende de la manera en cómo nosotros llevamos nuestra vida. Hay gente que ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo desde su infancia y eso es una bendición. Pero hay gente aquí que ha conocido a Cristo hasta los 30, 35, 40, 50, 60 años y todos los años anteriores vivieron o vivimos una vida sin conocer a Cristo, viviendo la vida a nuestra manera, viviendo nuestra vida a como nos enseñaron nuestros padres o nos enseñaron nuestros abuelos y la mayor enseñanza que tenemos acerca de cómo solucionar conflictos lo encontramos en la familia. Ese es el primer núcleo y por eso es tan importante la familia, que la familia sea sana, que la familia crezca en el modelo de la voluntad de Dios, porque el 10% de cosas que nosotros no podemos tener control pueden causar en nosotros también este sentimiento de tristeza. Todo lo que nosotros hicimos mientras no conocimos a Cristo tuvo una consecuencia. Por ejemplo, mi padre, sin conocer a Cristo, el pastor Reinaldo, sin conocer a Cristo, al tener una identidad de sus padres que no lo cuidaron o que no lo amaron, papá que falleció y mamá que estuvo ausente, estuvo presente en darle para su provisión económica, pero ausente en darle consejos, en enseñarle palabra, porque tenía que trabajar todo el día. Creció
en los barrios, creció en un ambiente de violencia, en un ambiente hostil, y aprendió esa manera. Entonces, lo que él aprendió fue drogas, aprendió alcohol, aprendió fiesta, aprendió pandillerismo, aprendió a robar, aprendió a mentir, aprendió muchísimas cosas. Cuando conoce a mi madre y tienen sus primeros meses de relación, deciden que han de vivir su vida juntos para siempre, porque era el amor de su vida de mi mamá y el amor de la vida de mi papá. Pero a veces decimos, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y el primer año de matrimonio fue un caos terrible para mi mamá, porque mi padre se comportaba de una manera a como había aprendido: violencia, drogas, mentiras, etcétera, etcétera. Un día le dice mi padre: voy a cambiar. Y mi madre le cree. Pasa un año y mi padre no cambia. Pasa el segundo año y mi papá le tienen conflictos, y mi mamá le dice: te voy a dejar. Y mi papá le dice: no, voy a cambiar. Pero todo lo que había aprendido lo vuelve a repetir como un patrón. Y otra vez el tercer año, el alcoholismo, y un día se cansa mi madre y lo deja por 2 años. Tuvieron un tiempo de separación familiar, y mi padre, al caer en una crisis de alcoholismo más profunda y de drogadicción mucho más profunda, te puedo comparar con hombres que están en la calle hablando solos, sucios, sin bañarse por meses, en sus vómitos, sus borracheras, sus orines. Perdón que sea tan explícito, pero que tú sepas cuál era la condición de ese hombre. Nadie quería saber nada acerca de Reinaldo. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo a su vida, y en un momento, después de que estaba a punto de morir en una crisis de sobredosis, clama a Dios y pide una oportunidad. Entonces él comprende que su estilo de vida durante 27 años no le había servido, porque lo único que hacía su estilo de vida era traer más dolor, tristeza, enojo y muchas cosas. Cuando él decide aprender el tipo de vida en Cristo, es cuando empieza a ver los verdaderos cambios. Mi padre regresa a casa y le dice a mi mamá: amor, ya cambié. Y después de 4 o 5 años de haberle dicho lo mismo a mi mamá, pues mi mamá no le creyó, y por eso es que lo mandó a volar. Y otros 2 años que mi papá estuvo creyendo en Cristo, congregándose, sirviendo a Dios, y mi madre pudo ver ese cambio, ese fruto, es cuando mi mamá decide dar el paso de conocer en qué se está metiendo Reinaldo. Ya le lavaron el cerebro. Amados, así pasa con nuestra vida. Yo te hablo un caso personal, familiar, de lo que vivimos en mi familia, y tal vez me tomé 5 minutos para hablarte de eso, pero tú conoces la situación de tu vida, el por qué el 90% de las cosas que tú hiciste, que tú aprendiste, que tú caminaste, o que creíste, incluso creíste en cosas que estaban equivocadas, te llevaron a ser la persona que tú eres antes de Cristo. Pero y te llevó a tener ese carácter, porque a veces pues pensamos que nacimos con ese carácter, y que con ese cochino carácter nos vamos a morir. Así nací, y así me hizo Dios, y así te aguantas, ¿no? Y la verdad es que no. Dios nos ama tal y como somos, es verdad, pero Dios nunca nos va a dejar tal y como somos. Siempre va a cambiar nuestro carácter. Hubo un hombre que se llamó Moisés en la Biblia. ¿Cuántos conocen a Moisés? Dichosos, yo nada más lo he leído. Pero Moisés era un hombre que era tartamudo, no tenía seguridad en sí mismo. Fue un asesino, asesinó a un hombre por defender a otra persona, y por eso es que huyó de Egipto por 40 años. Y él en su mente pensaba: soy una escoria, soy una basura, soy una persona que está escapando de la justicia, no hay nada para mí. Y Dios tuvo que cambiar su manera de pensar. Cuando él tuvo encuentros con la presencia del Señor, dice la palabra que esos encuentros, incluso su semblante, su rostro cambiaba, su rostro brillaba, y él podía conocer muchísimo, porque no había hombre en la tierra que tuviera un acercamiento como Moisés lo tenía. Hubo otro hombre que se llamó Pablo, o Pedro mismo, que eran apóstoles del Señor. Pedro, que era bien atrabancado, bien violento, una vez le cortó la oreja a un hombre que quería aprender al Señor Jesucristo. Se llamaba Malco, y cuando le cortó la oreja lo dejó soldo.
Y, ¿sabes? Pedro era muy atrabancado, era bien aguerrido y bien violento, pero tú lees las cartas de Pedro, ya después de que Pedro era viejito, y él te dice, hijitos míos, amaos en el Señor, y habla como si fuera un viejito de toda dulzura, cuando en libros anteriores vemos a un hombre que fue completamente violento o agresivo. Y sabes, Dios nos encuentra, y si tenemos un encuentro con Él, nuestra manera de pensar empieza a cambiar. La Biblia dice que nosotros tenemos, ¿quién conoce la mente de Cristo? Dice, ¿quién conoce la mente del hombre? Nadie la conoce, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Empezamos a parecernos a Él, empezamos a hablar como Él, empezamos a caminar como Él, y eso es lo que empieza a hacer nuestra vida diferente. Tal vez 30 años atrás, 32 en mi caso, en mi vida, años atrás, hacía como quería, aprendí a comportarme como mis amigos me enseñaron o como yo quise aprender de ellos, pero un día decidí que eso estaba trayendo insatisfacción a mi persona y que necesitaba de algo sublime, algo mayor, algo más grande. Y por eso la Escritura dice, el que mentía no mienta más, o el que hurtaba no hurte más. Amados, ¿por qué les digo todo esto? Porque una razón por la cual nosotros tenemos tristeza o tenemos depresión, la depresión como una tristeza profunda, la tristeza es una emoción que vamos a tener, es una emoción básica que vamos a sentir o que vamos a experimentar a través de circunstancias en nuestra vida. Muchas de ellas, el 90% que te decía, nosotros somos la causa de eso. Pero el otro 10%, nosotros no somos esa causa, y tenemos que estar preparados, porque tal vez en algún momento hay alguna crisis que esté fuera de tu alcance, como cuando, por ejemplo, hay alguna situación social, cuando un hijo se va de casa y a lo mejor tú lo has criado en la palabra de Dios, o a lo mejor un esposo fue infiel, o una esposa, o a lo mejor tu mejor amigo te traicionó, o tu novia te puso el cuerno. Distintas cosas que están fuera de tu alcance, que no dependen de ti, sino dependen de agentes externos. Pero yo puedo decirte acerca de todo esto, que ese sentimiento Dios nos lo permite sentir, porque a través de él nosotros vamos a expresar algo sincero de nuestra vida. Y si nosotros lo conducimos correctamente, ese sentimiento puede ocasionar un acercamiento más profundo a Dios. Nosotros nos sentimos tristes cuando hay decepciones, nos sentimos tristes cuando hay una separación o duelo, cuando pierdes un trabajo, cuando un padre fallece, cuando tu mejor amigo se va a otro lado, cuando hay divorcios, cuando hay separaciones familiares, cuando hay distintos tipos de separaciones. Cuando confías en una persona y te traiciona, eso genera en ti un sentimiento de defraudación, de tristeza. Sin embargo, ese sentimiento no puede perdurar más allá de lo que es, incluso el mismo luto. El luto en la vida del hombre es un proceso por el cual tenemos que pasar ante la pérdida de un ser querido. Lo tenemos que pasar, pero amados, si nos quedamos en ese proceso, entonces nuestra vida se vuelve triste y se vuelve miserable. No podemos alcanzar el estado de bienestar que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Les digo esto porque el Señor mismo habla en Isaías 61 y dice que el Espíritu de Dios vino para traer consuelo a los enlutados de Sión. Es verdad que el proceso de luto duele, pero no podemos vivir para siempre en ese proceso. Dios nos da la fortaleza y Dios nos da el ánimo de saber que ante una pérdida de cualquier tipo, nosotros confiamos en Dios, confiamos que Él está con nosotros, confiamos que Él nos va a dar la fuerza, confiamos en que Él nos va a restituir. Hay un versículo en especial que me agrada muchísimo en Isaías, que dice que Él es el padre de huérfanos y Él es el defensor de las viudas, porque en el tiempo de Israel los padres, quienes eran la provisión y el sustento de la casa, cuando fallecían dejaban desamparados a los hijos o dejaban desamparados a las mujeres, porque era casi imposible que una mujer pudiera tener el mismo sustento económico que un hombre podía
generar. Pero te digo algo, Dios decía y les prometía esto. Y hay un salmo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amados, la tristeza es una emoción básica. Dios mismo dice en la palabra que no contristemos al Espíritu Santo. A través de una conducta de nosotros estar metidos en el pecado constantemente, una vez que hemos recibido a Cristo, y regresar a la porquería del pecado de la cual Dios nos rescató, es una forma de contristar su corazón. Y no es que Dios esté en depresión, no es que Dios esté sin ánimo y ay, hoy no me voy a levantar y hoy no voy a hacer que el sol salga. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es amor. Y el sentimiento, nosotros somos semejantes a Él. Dice la Escritura que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios se complació cuando hizo la creación. Dios sintió grande gozo cuando hizo la tierra, los cielos, las estrellas. Dios tuvo tanto gozo cuando hizo al hombre y dijo: está bien hecho, es mi obra maestra. Y dice que estaba tan satisfecho que descansó el séptimo día. Un descanso de satisfacción de decir: wow, qué sorprendente me quedó esta creación. Pero ¿qué pasaría en tu caso, por ejemplo, si tú, por todo lo que trabajaste, por todo lo que planeaste, por todo lo que invertiste, por ejemplo, en un hijo, y que le diste la mejor educación, que le diste los mejores valores, los mejores consejos, un día agarra, se va de la casa y te dice: ya no quiero saber nada de ti, voy a hacer mi vida y me voy a hacer lo que yo quiera, y se pierde en alcoholismo y drogadicción? Eso es algo similar a lo que sucedió con el hijo pródigo. La palabra de Dios compara el reino de Dios con el hijo pródigo, nuestras vidas. El padre se entristeció. ¿Por qué? Porque ese no era el plan, ese no era el diseño, ese no era el objetivo. El objetivo era que ese hijo viviera las bendiciones, que ese hijo viviera el gozo de estar en la presencia del Señor. Y por eso es que Dios, lejos de quedarse tirado en la tristeza o en la depresión, Él buscó la solución inmediata. Y Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros regresáramos al camino, regresáramos a casa y regresáramos al diseño original, al plan de Dios, que es que nosotros tengamos bendición y vida abundante. Perdonen si me voy un poquito rápido, pero la verdad es que hay mucho que decir y el tiempo es tan corto, no creo poder terminar de decirle todo lo que quisiera decirles. Solamente decirles de parte del corazón de Dios que aun aunque tú estés batallando o que estés pasando por una adversidad o por una situación, confíes en Dios. La clave es la confianza en Dios, la clave es la esperanza en Dios, la clave es buscar la presencia de Dios. Porque no podemos hacer nada por el mundo. El mundo así es, el mundo es hostil, el mundo es agresivo, el mundo procura que tú estés insatisfecho para que consumas más, para que busques más placeres, para que tu vida sea infeliz. Y vas a encontrar que hay nuevas drogas, y vas a encontrar que hay nuevas maneras de tratar de satisfacer tu vida, porque el mundo jamás va a poder ofrecer lo que Dios da, que es una plenitud en la vida. ¿Sabes? Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque así es el mundo, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Es necesario que en esta tierra atravesemos, no sé cómo se diga, que pasemos por circunstancias difíciles, porque si no, ¿cómo va a ser puesta a prueba nuestra fe? ¿Cómo puedes decir confío en Dios si no estás en una situación donde verdaderamente tu confianza esté puesta en prueba? Los hombres en esta tierra manifestamos la fe en Dios a través de estas circunstancias y confiamos, pero hay una diferencia grandísima entre un hombre que confía en Dios y en un hombre que no tiene esperanza en Dios. Cuando recibes un diagnóstico difícil de parte de un médico, cuando no tienes la confianza en Dios, pues no te queda de otra más que recibir esas palabras que el experto en salud te está diciendo. Pero cuando confías en Dios, recibes las palabras del experto en salud, pero también recibes en tu corazón las palabras del creador de la vida, del creador el que dio su vida. Dice la escritura, Isaías 53, por sus llagas yo ya fui curado. Dice la palabra en tercera de Juan 1:2, dice: yo deseo que seas prosperado y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Y como dice Juan 10:10, amado, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Muchas son, gloria al Señor, vamos a dárselo fuerte a Él. Porque dice la Escritura, gloria a Dios, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas las librará el Señor. De todas. Vas a tener aflicciones de todo tipo. Tal vez nadie dice amén, pero van a pasar. Y a veces decimos amén a las palabras padrísimas, pero a las palabras que también son de Dios, porque Él dice, en el mundo tendrás aflicción. Ay, Señor, ¿cómo dices eso? Es una verdad, en el mundo va a haber aflicciones. Pero recientemente leía el estado de Facebook de un amigo, de una amiga en California, y ella ponía, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No sé si tú te has hecho esta pregunta, o a veces cuando algo trágico le sucede a un menor de edad y decimos, pero ¿por qué a él si tan solo es un niño? ¿Por qué si hay tanto marihuano? ¿Por qué si hay tanto secuestrador, tanto violador? ¿Por qué a ellos no les pasan las cosas malas? En el libro de Eclesiastés capítulo 4 habla acerca de los tiempos y dice que un mismo suceso le acontecen a los hombres tanto justos como pecadores. A todos les sucede una misma cosa, dice, las cosas buenas y las cosas malas. Por muy rico que sea un hombre, podemos ver el caso de Bill Gates, por mucho que invirtió dinero para tratar de sanar la enfermedad que padecía, de la cual murió, no lo pudo hacer. Hubo un hombre con toda la riqueza de un país completo, Hugo Chávez, y en su interior él estaba enfermo de una enfermedad muy terrible, un cáncer en sus entrañas. Y sabes, por todo el dinero que tenía, por todos los médicos a su disposición, no pudo hacer nada por salvar su vida. A los hombres buenos también les va mal. Hubo un hombre de la tierra de Uz que se llamaba Job, y él pasó muchísimas aflicciones. Y un día yo estaba triste por cosas que estaba atravesando en mi vida, y cuando me empiezo a leer el libro de Job, híjole, yo me quedé, Señor, este hombre fue justo, no reclamó, no renegó, al contrario, él fue un hombre que fue temeroso de ti. Y a veces yo me quejo y no se compara en nada las aflicciones que yo he pasado con las aflicciones de este hombre Job. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser un hombre que tenga este tipo de temor de ti. ¿Sabes una cosa? El temor de Dios proviene del Espíritu de Dios. Dice en Isaías capítulo 9, cerca del versículo 12, a ver si lo buscas, dice que los espíritus de Dios, uno de ellos es el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el conocimiento de Dios, y también el espíritu de temor de Jehová. Y nosotros necesitamos ese temor o reverencia para no transgredir o culpar a Dios. Es que me va así, desde que conocí a Cristo me va así. Ese es el peor engaño del enemigo, porque aunque no tuvieras a Cristo te iba a ir como en feria, y si tuvieras a Cristo también te puede ir como en feria. Pero te voy a decir una cosa, y esto lo aprendí de una niña de tan solo 12 años. Yo le dije esta frase, mira, cada quien habla como le va en la feria, y esta niña me dijo, pero en la feria de Dios siempre nos va bien. ¿Sí o no? En la feria de Dios siempre nos va bien. Y por eso dice la palabra en Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo estaba en Hechos capítulo 16, estaba compartiendo la palabra, y por causa de que él hizo algo bueno, que liberó a una mujer del espíritu de adivinación, lo meten a la cárcel con engaños, lo azotan y lo meten a la prisión más profunda. Y en la prisión más profunda ellos se ponen a cantar salmos e himnos al Señor, se ponen a alabar a Dios. El resultado de esto es que viene un terremoto y el carcelero piensa que todos huyeron porque se abrieron todas las puertas de la cárcel, y piensa que todos se fueron y que lo van a matar. Y dice, pues antes de que me maten, me mato yo. Y cuando estuvo a punto de clavarse la espada, Pablo dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa circunstancia que atravesó Pablo, esa situación tan difícil que vivió junto con Silas,
se convirtió en el resultado en una bendición para toda una familia, en la familia del carcelero. Te aseguro que también para las personas que estaban ahí en la prisión, escuchándolos cantar, escuchándolos tener confianza en Dios, porque aunque tú no lo creas, las paredes tienen oídos. Bueno, no literalmente, pero metafóricamente las paredes oyen. Un día estábamos sentados en unos taquitos, nos regresamos del aeropuerto, recogí a mi padre y estaba un hombre en la mesa siguiente, un hombre tomado, estaba alcoholizado ligeramente, pero pues bueno, estaba ya en un estado medio inconsciente, y empezó a ver a mi papá y se le quedaba viendo, ¿no? Así como profundamente. Y mi papá se sacó de onda, ¿no? Y le dijo: oye, pues ¿qué te pasa? ¿Te puedo servir en algo? Y dijo: mire, usted es el pastor Reinaldo, ¿verdad? Dice: sí. Bueno, estoy hablando aquí con mi novia. Y le dije: esos hombres son hombres de Dios. La pastora Pati, tú te llamas Armando, ¿verdad? Le dije: sí. ¿De dónde te conozco? No lo conocí. Y me dice: mira, está mi novia. Y yo le dije: si tú quieres ser santa como dices que quieres ser, tienes que preguntarle a esos hombres lo que tienes que hacer. Y yo me quedé así, no, órale, qué palabras, cómo le habla a su novia, ¿no? Y le volteé con ella y le empecé a explicar el plan de salvación. Y le dije: ¿quieres recibir a Cristo? Y dice: sí, por supuesto, me gustaría recibir a Cristo. Gloria a Dios, vamos a orar. Y ya oramos por ella. Y cuando nos disponemos ya para regresarnos a nuestra mesa, le digo a esta jovencita: tienes que hacer 3 cosas. Tienes que orar diario, congregarte y leer tu palabra. ¿Tienes una Biblia? No, no tengo una Biblia. Y en eso se acerca atrás una señora, me toca el hombro y me dice: toma, mijo, dásela. Era una Biblia muy bonita, de piel, mejor que la que yo he tenido en mi vida, ¿no? Muy, muy bonita, era un regalo para ella. Y le dije: no, hermana, dice, désela a usted. Y me dice: no, dásela tú, termina de hacer bien lo que lo que empezaste, lo que Dios te puso en tu corazón. Ok, se la doy. Y en eso se acerca otra familia, estaba a otra mesa escuchando el plan de salvación, y se acerca el mesero y me dice: lo que usted habló está muy bonito, me interesa mucho, ¿me puede explicar un poquito más? Hay gente que lo que tú estás haciendo lo está observando, lo está escuchando, está poniendo atención, y a lo mejor están atentos y saben que tú estás pasando por un momento familiar difícil, un momento de salud difícil, un momento económico difícil, pero también van a ver y van a conocer que el Dios en el cual tú confías no te va a dejar en vergüenza, te va a levantar, te va a sacar adelante, y ellos van a terminar recibiendo a Cristo, y ellos van a terminar glorificando al Señor por lo que Dios está haciendo en ti. Alaba al Señor. Gloria a su nombre. ¿Sabes? El salmista David escribe en distintos salmos su expresión de lo que él sentía en su corazón. Fue un hombre que constantemente vivió traiciones de todo tipo, vivió menosprecios de todo tipo. Su padre Isaí, cuando le dijeron que que uno de sus hijos habría de ser rey, que los trajera a cenar y que vinieran y que cenaran, y que el profeta Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel, Isaí llamó a 7 de sus hijos, y David, que era el último, no lo llamó, no lo invitó al banquete, no lo invitó a la fiesta. Es más, él pensó en su corazón: no, pues ¿cómo va a ser David? Si el primero se parece a mí, si el primero está bien guapo y bien fuerte, hasta de ser tecladista, no sé, ¿no? Y sabes, 7 hermanos pasaron, y Samuel también vio a la persona física, y Dios le dijo: no mires al hombre a su parecer, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. Cuando tú y yo atravesamos circunstancias adversas o complicadas, es cuando se manifiesta realmente lo que hay en nuestro corazón. Cuando alguien te agrede verbalmente, si tú le respondes con una bendición, eso es lo que hay en tu corazón. Cuando alguien te ofende o intencionalmente te quiere hacer enojar, si tú le respondes con una agresión, eso es lo que hay en tu corazón. Por eso es que debemos llenarnos de Dios, debemos llenarnos de su palabra, debemos llenarnos de Él. Esas semillas van a producir fruto. Y David, cuando lo llaman, fíjate lo que son las cosas. Él escucha este mensaje cerca de los 17 años, y pasaron
33 años para que él pudiera ser nuevamente, él pudiera ser rey, cerca de 30 años, no sé el dato preciso ahorita, perdón, pero para que él pudiera ser rey. Previo a eso, el rey Saúl lo quiso matar, mandó campañas de soldados para buscarlo, para asesinarlo. Ya después, cuando fue rey y que cuando parecía que todo era gloria y riquezas, él también pasó circunstancias muy adversas por causa de su pecado. Al pecar con Betsabé, que cayó en adulterio, su primer hijo murió. Y cuando el profeta le dijo, tu hijo va a morir, él cayó en una depresión profunda. Se cortó su cabello hasta rapárselo, pasó la navaja, se quitó sus vestiduras reales y cubría su cabeza con ceniza, y estaba muy triste y clamaba a Dios y ayunaba prolongadamente para decirle a Dios, o tratar de decirle, sálvale la vida a ese pequeño, él no es culpable, el culpable soy yo de esta atrocidad. Sin embargo, el pequeño falleció. Ayer veía con mi hijo la historia de José el soñador, perdón, de Moisés, y el faraón mandó matar a todos los niños menores de 3 años, toda una generación de niños de los hebreos. Y mi hijo escuchó la plaga, la última, la 10ª plaga, donde Dios manda el ángel de la muerte y los primogénitos de los egipcios mueren. Entonces él me hizo esta pregunta, y fue una pregunta que, de las difíciles que a veces te arrojan los hijos: ¿por qué Dios mató a los niños? O mató al hijo del faraón, que era un niño. Entonces le tuve que decir, no es que Dios se complaciera de matar a la gente. Hay veces que nosotros como hombres en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, hacemos cosas terribles que tienen consecuencias. Y lo que el faraón había hecho por matar a los hijos de los hebreos, él lo pagó como una consecuencia. Y tuvo tiempo para arrepentirse, y tuvo tiempo para dejar ir al pueblo libre, pero no lo hizo. Amados, antes de regresar con David, quiero decirles esto: hay cosas que a lo mejor tú estás atravesando, viviendo, consecuencia de lo que los padres hicieron, consecuencia de abandonos. A lo mejor tuviste a tu papá, pero fue ausente, un papá que no te quiso, o fue un papá que fue muy estricto, muy duro. Yo he dado consejería a hombres que incluso hasta en su identidad sexual esto les ha afectado. Un padre que es tan estricto que terminan aborreciéndolo y prefieren ser como mamá, y agarran la identidad de la mamá, agarran la identidad de una mujer y se inclinan hacia el homosexualismo. Es tan grave, son consecuencias de lo que los padres hicieron, las hechicerías que cometieron, los adulterios que cometieron, los errores que cometieron. Pero tú tienes el poder y la autoridad de decir, hasta aquí esas consecuencias llegaron, no van a tener más efecto en mi vida ni en la vida de mis hijos. Familias que por años fueron abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico, abuelo mujeriego, hijo mujeriego, nieto mujeriego, separación familiar, suicidios, muertes trágicas, muchas más cosas. Y sabes, hasta aquí llegó esa generación. Las consecuencias de lo que hicieron mis padres, con ellos quedó. Pero a partir de hoy dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el poder de nuestro Dios. Y David tuvo que pagar la consecuencia de un pecado. No es que Dios quisiera matar a ese bebé, sino es que también Dios no puede tomar por inocente al malvado. Y podemos ver que después de este proceso, David estaba triste, pero cuando le dicen que su hijo falleció, David se levanta rápidamente y come y empieza a alabar a Dios. Y le dicen, pues no pensábamos, no te queríamos dar la noticia porque hasta pensamos que te ibas a enojar o que ibas a mandar matar al mensajero. Pero David dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya fue hecha la voluntad de Dios y tengo que también aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y sabes, ¿estamos dispuestos a escuchar esa respuesta de Dios?
Porque clama a mí, yo te responderé, pero tú estás esperando que Dios te diga sí. Y tal vez la respuesta es no. O estás clamando que la respuesta sea no. Señor, no quiero que fulanito se vaya de mi vida, cámbiale su corazón, cámbiale, que no se aparte, que no se vaya. Y la respuesta de Dios es sí, esa persona es tóxica para tu vida. Yo voy a tratar con él, no te preocupes, pero tú mantente aquí cerca de mí. La gente no lo quiere aceptar. David clamó en diferentes ocasiones. Salmos 41 al 4 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tal vez te sientas así, en ese pozo de desesperación. Pero yo te decía, en las circunstancias adversas es cuando se manifiesta verdaderamente lo que hay en el corazón. Y cuando confías en Dios, cuando clamas a Dios, cuando esperas en Dios, cuando tu fe está puesta en Dios, en esos momentos adversos o de dificultades, cuando Dios también da gracia. Él dice que Él da gracia al humilde. Y puedes encontrar que todos los hombres de fe, todos los hombres que pasaron adversidades en sus vidas, todos los hombres que confiaron en Dios, Dios no los desamparó. Dice la palabra de una mujer que se llamaba Ana y que su esposo se llamaba Elcana. Ella no podía tener hijos y ella vino un día al templo y se presentó delante del Señor, y fue tanto su quebranto porque otra mujer, que era la otra esposa de su marido, y eso era en el tiempo del Antiguo Testamento. No crean que ahorita es lo mismo que puedas tener dos esposas, sino en ese tiempo lo hacían así en el patriarcado. Dice la palabra que esa mujer se burlaba, hacía afrenta y le presumía a los hijos. Pero esta mujer que se llamaba Ana empezó a orar y empezó a clamar a Dios, y Dios le concedió el deseo de su corazón, que era un hijo, y después le dio más hijos a esta mujer. Tantos ejemplos que pudiéramos leer y conocer. Dice la Escritura, Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y aún si hiciéramos un censo ahorita, ¿alguien está afligido? ¿Alguien está pasándola duro? ¿Alguien está preocupado por alguna circunstancia? Pues tal vez 3 de cada 4 levantaríamos la mano. Pero te voy a decir algo. Dice la Escritura: haga oración. Y dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Y sabes, la depresión también es una enfermedad. Y el psicólogo tiene muy poco espacio o conocimiento. ¿Quién va a conocer la mente del hombre sino Dios? El psicólogo tal vez te pueda dar una herramienta o un consejo para pasarla, pero quien realmente puede sanar tu corazón es Jesucristo, el Señor. Y sus estrategias del Señor son perfectas, te traen recompensa y te dan esperanza. Pero depende no solamente del Señor, porque qué bueno fuera decir: Señor, quítale la tristeza a la hermanita por la que estoy orando, quítale esta depresión a este varón que no tiene confianza, no tiene esperanza. Qué padre sería. Nos ahorraríamos muchísimas consultas o consejerías o restauraciones. Pero más que depender de Dios, amados, depende de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros vivimos anclados a las cosas o a las circunstancias, incluso del pasado, y no ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, no ponemos nuestra confianza. Y es por eso que si alguien te defraudó, el Señor te dice: perdona.
Perdona, porque perdonar le hace más bien a tu persona que a la persona a la que estás perdonando. Posiblemente la persona a la que estás perdonando ni siquiera sepa que la perdonas. Pero tu corazón es libre. Tu corazón ya no está atado ni anclado a esas cosas. Tal vez tu corazón esté preocupado por una circunstancia, situación económica en tu negocio o en tu familia. Pero te digo una cosa, si confías en el Señor, dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de ti. Y si Dios hace crecer a los lirios del campo, también te va a hacer crecer a ti y vas a tener provisión. Uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh. Sí, Jehová Jireh, y decimos nuestro proveedor, pero ahí le voy a pedir dinero al compadre, ahí le voy a pedir dinero al monte de piedad y me voy a endrogar más. Una deuda nunca se va a solucionar con otra deuda. Y el Señor dice que no seamos deudores de nadie. Y que no pidamos, porque el que pide se hace esclavo del que le presta. Y por eso se han perdido amistades, por eso se han perdido hermandades. Hay hijos hermanos que incluso se han peleado hasta muerte por una herencia o por un patrimonio. Eso no vale la pena. Amados, ¿qué vale la pena entonces? Poner nuestra mirada en Cristo. Él no va a decepcionar. Poner nuestra mirada en el Señor, Él nos va a dar esperanza. Las cosas que Dios te ofrece nunca las vas a poder comprar con ninguna cosa material. Aunque tengas todo el oro del mundo, no puedes comprar seguridad, no puedes comprar paz, no puedes comprar consuelo, no puedes comprar fortaleza, no puedes comprar ánimo. Tal vez puedas comprar cosas que por un momento ilusoriamente te hagan olvidar o te den placer momentáneo, pero ante todas las manías, ante todas los vicios o cosas que te presenta el mundo, después de haber incurrido en ellas, generan remordimiento. ¿Por qué lo hice? No debe haberme emborrachado, no debía haberme drogado, no debía haberme metido con esa prostituta, no debía haber buscado a esa mujer, no debía haber buscado a esos amigos. Generan remordimiento. Pero cuando tú buscas en Dios el refugio y la fortaleza, tú nunca vas a encontrar remordimiento, al contrario, vas a encontrar plenitud, vas a encontrar consuelo y esperanza. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? Dios te venda el corazón, Dios te restaura en tu emoción, Dios te fortalece y te anima a seguir adelante, pero con un propósito: que ahora tú te vuelvas alguien que pueda dar consuelo, que tú te vuelvas alguien que pueda dar esperanza, alguien que puede dar una palabra de ánimo para el que está enlutado. Y a veces, para poder nosotros conocer esas circunstancias, tenemos que atravesar por ese camino y decirle a alguien: ¿sabes qué? Yo ya atravesé un día por ese camino y se puede salir adelante. Tal vez no estoy viviendo lo que tú vivas. A veces la gente dice: lo siento mucho, y te da un abrazo. Y no es verdad, no lo sienten, porque no saben lo que tú vives. Pero tú le puedes decir: puedo imaginarme un poco lo que vives, porque un día atravesé algo similar. Pero te puedo decir: Dios es esperanza, Dios es fortaleza, Dios es consuelo. El plan de Dios no es que vivamos así, que vivamos en una tristeza prolongada. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar tus ilusiones, robar tu esperanza, robar incluso tu cartera. Dice: no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria al Señor. Finalmente, la tercera carta de Juan dice, del versículo 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No solo quiere Dios tu prosperidad económica,
dice que tengas salud física, así como prospera tu alma. ¿Y sabes qué es el alma? Es el lugar donde está tu pensamiento, donde está tus emociones, tu sentir. En esa alma Dios tiene el deseo de que tú seas próspero también y que tengas la fortaleza. Y es verdad, en el mundo habrá aflicciones, en el mundo habrá adversidades, pero sabemos en quién confiamos, en alguien mayor que el mundo. Dale la gloria al Señor con todo tu corazón. Alabado sea tu nombre, Señor. Te quiero invitar que puedas ponerte de pie, por favor, y que oremos juntos al Señor. Vamos a entregar a Él. Dice la palabra: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a veces esta condición de tristeza profunda o de tristeza continua, de luto, de recuerdos del pasado o de preocupaciones innecesarias. Una preocupación innecesaria es cuando nos afanamos por algo que todavía ni siquiera sucede, pero ya nos estamos preocupando. ¿Sabes qué ocasiona? Ocasiona que nuestra alma no esté plena, que nuestra alma esté afligida, que nuestra alma no confíe. Y sabes, eso evita que nuestra vida cumpla este mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma. ¿Cómo he de amar a Dios con toda mi alma si mi corazón está vendado o está todavía golpeado o amedrentado o todavía está dolido por las traiciones del pasado? Lo que te puedo decir es que tú le permitas a Dios ser ese bálsamo que sane y restaure tu corazón de todas las cosas que sucedieron en tu pasado. No me imagino lo que tú viviste. Dios conoce tu corazón. Tal vez haya cosas que estés pasando consecuencia de lo que alguien hizo, un abandono, una violencia o una agresión, pero también haya cosas que tú estés viviendo consecuencia de las decisiones que tú tomaste en tu vida pasada. Pero si tú vienes al Señor y si tú le pides perdón al Señor por todo lo que hiciste atrás, a partir de hoy todas las cosas son nuevas. Y también a partir de hoy tú ya no tienes que vivir las consecuencias de esa vieja manera de vivir, ni tus hijos después de ti, sino el Señor te va a dar la victoria sobre todos esos gigantes que se levantan para amedrentarte. Hay espíritus que vienen y que quieren engañar tu vida para decirte que no tiene sentido, que constantemente están hablando al pensamiento y al corazón y decirte que tú no vales nada. Pero amado, yo quiero decirte que para el Señor tú vales todo. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo, porque tú valías todo para Él, y por eso dio a su Hijo Jesucristo. Amado, tal vez haya pensamientos recurrentes que vengan a tu vida, que quieran hacerte sentir o pensar que tu corazón no merece tener una familia, que no mereces estar con alguien, que no mereces ninguna cosa de bendición. Pero yo te voy a decir una cosa: antes de que tú nacieras, Dios ya sabía quién eras tú. Y dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4 que Dios, antes de que tú fueras en esta tierra, antes de la fundación del mundo, Él ya había predispuesto muchísimas bendiciones en los lugares celestiales para que fueras bendecido tú, para que fuera bendecida tu casa. Señor, te damos las gracias porque ante todas las cosas tú nos ayudas y tú no nos vas a dejar en vergüenza en ninguna manera, Padre amado. Porque hay esperanza para los que confían en ti, Señor. Como está escrito en este Salmo 40, que dice que tú pusiste nuestros pies sobre peña y enderezaste nuestros pasos cuando antes estábamos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Señor, danos la paciencia para esperar en ti. Tal vez no vemos la respuesta en este momento, pero no significa que la respuesta no vendrá, Señor, porque tú ya has enviado la respuesta, Señor. Confiamos en ti, Señor. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mi corazón se alegrará en tu salvación y en tu misericordia he confiado, dice el Salmo 13 versículo
versículo 4. Y en el versículo 6 dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu fidelidad. No ponemos nuestros ojos en el mundo, porque el mundo es contrario a ti, pero confiamos en tus palabras, Señor. Confiamos, Señor, en que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Tal vez alguien recibió en este lugar, haya gente que haya recibido un diagnóstico médico adverso, complicado, y que necesitas de cirugía, o necesitas de medicamento especializado, o necesitas de tratamientos. Pero te voy a decir una cosa: lo que más necesita tu vida es de la palabra de Dios, porque eso se vuelve medicina a tus huesos, dice la palabra. Si tú confías, eso se vuelve medicina a tu vida. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser, hasta el tuétano, donde fluye la sangre, donde fluye la vida. Dice la palabra que en su llaga nosotros fuimos curados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Tal vez estés preocupado porque no sabes cuál va a ser el veredicto de alguna situación legal, o de alguna situación de injusticia que estás atravesando. Pero dice la palabra que si tú clamas a Él, Él te responderá, y que Él es el amparo. Tal vez aquí en la tierra no tengas un amparo, pero en el Señor tienes un amparo y una fortaleza para tu corazón. Confía solamente en Él, confía, porque Él es un juez justo, y Él va a traer a tu vida justicia y misericordia a los que te han transgredido. Amado, yo antes de concluir quiero invitarte también a que si en tu corazón alguien te ha traído una ofensa grave, tal vez alguien te hizo un daño que parezca irreversible, tal vez te violentaron física, sexual, económica o psicológicamente. Ya no permitas que esos recuerdos del pasado, o esas cosas que hirieron tu vida y corazón, hagan más daño todavía a tu vida, y que vivas una vida infeliz. La mejor manera que tú puedes hacer que esto quede en el pasado es a través del perdón, porque a través del perdón tú vas a encontrar sanidad a tu corazón. Y es verdad, tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí podrás cambiar tu presente, y podrás hacer que el futuro que viene por delante sea el mejor futuro para tu vida, por la decisión que tomes el día de hoy. Si es tu caso, yo quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo perdono a quien me hizo daño. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo suelto y declaro que no me debe nada. No hay deuda, la deuda está perdonada. Y el día de hoy suelto a quien me hizo daño en mi corazón, a quien me abandonó, a quien me traicionó, al que me hirió o al que me hizo daño, en el nombre de Jesús. Y declaro que ninguna consecuencia va a venir a mi vida por causa de todo el daño anterior o decisiones que tomé en el pasado. A partir de hoy todas las cosas son nuevas para mí, y todas las cosas son nuevas para mi descendencia, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Padre, para ti sea la gloria y la honra para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén.